Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del sermón de hoy día se llama Síndrome PJ positivo. ¿Y por qué se llama así? Porque es un síndrome que padezco hace ya casi 20 años y quería compartirlo con ustedes. Es algo contagioso, así que cuidado con acercarse. El sermón de hoy día es un sermón que espera animarlos, pero antes de comenzar de lleno en el sermón quería hacer una pequeña reflexión de lo que vivimos en estos días. Hace poco fuimos testigos de cómo los niños salen a la calle vestidos de muerte, vestidos con todo lo que tiene que ver con el reino de oscuridad, con todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Niñitos pequeños vestidos así con sangre, ¿cierto? Y de negro, con todo lo que tenía que ver con brujos y con cuestiones oscuras. Y parece que algo fuera tan normal, parece que fuera inofensivo, parece que no pasa nada. Pero saben que ese día es donde los brujos, que sí existen, se lo toman para hacer de las suyas y poder traer oscuridad a la sociedad. Pero saben que el 31 de octubre fue el Día de Todos los Santos. Y la pregunta es, ¿quiénes son todos los santos? ¿Quiénes son todos los santos? Y la respuesta a esa pregunta son todos aquellos que partieron a la presencia de Dios creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces, es decir, si cada uno de ustedes aceptó a Cristo en su corazón, ustedes son santos. Y quiere decir que ahora mismo yo estoy enfrente de todos los santos. Pocos amén, pero bueno. Les voy a hacer un pequeño contexto de lo que voy a hablar hoy día. El libro de Hechos es un libro escrito por Lucas. Lucas era de profesión médico y fue escrito en el año 62 después de Cristo. Este libro es interesante porque muestra las historias de los apóstoles. ¿Se ha preguntado por qué se llama Hechos? Es bien sencillo, se podría haber llamado el libro de las situaciones o el libro de las experiencias o el libro de las historias de los apóstoles, pero se llama el libro de los Hechos de los apóstoles. Y para situarnos en qué parte de la historia bíblica estamos hablando, la línea de tiempo que está en pantalla muestra que el libro de Hechos fue escrito en el 60 y tanto y cuenta la historia desde el año 33 en adelante. Y los primeros del año 0 al año 33 hace un gran énfasis, ¿cierto?, de lo que fue la vida de Jesucristo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces hoy día vamos a estar hablando de este fascinante libro. Y este libro comienza con Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, antes de subir al cielo, y promete la llegada del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando les dice, oye, va a llegar el Espíritu Santo, y es así como en el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende con lenguas de fuego, reparte en todos los que eran creyentes, los discípulos, los apóstoles, y estaban todos gozosos en la presencia de Dios con la visita del Espíritu Santo que llegó para quedarse hasta nuestros días. Era una iglesia, en ese entonces, estamos hablando del año 33, era una iglesia que estaba encendida por el poder del Espíritu Santo. Después podemos ver, en la medida que avanzamos los capítulos de Hechos, cómo la iglesia se empieza a ordenar y a organizar. Podemos ver en Hechos 2, 41, 47, como Lucas era médico, le dio un gran valor y yo creo que fue el primero en visualizar el plan Auge. El plan Auge, pero el de verdad, sí, porque funciona. Donde el amor, la unidad, la generosidad y la entrega de la primera iglesia estaba por todos lados. Era una iglesia compasiva, una iglesia generosa, que dice en ese capítulo, en el capítulo 2, dice que la iglesia, los creyentes iban y entregaban todas sus posesiones, las vendían y las compartían con todos. ¿Se imaginan lo que es eso? Repartir todo lo que tienes, compartirlo con otros y poder bendecir
a los que menos tenían. Era una iglesia realmente muy, muy linda. Los apóstoles haciendo milagros, sanando, haciendo liberaciones, el desarrollo de toda una vida ministerial, Pedro como el portavoz de los discípulos, llevando el evangelio de Cristo. Era un evangelio creciente. Sin duda, ellos tenían también el síndrome de PJ positivo. Eran portadores de Jesucristo. Amén. Entonces ahora vamos a ir de lleno al capítulo 8 que vamos a estudiar. Capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vemos la persecución de la iglesia en Jerusalén, de los santos de Dios, una iglesia encendida por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que comienza a vivir una persecución con olor a muerte. Esteban, que era un hombre de Dios, acababa de ser apedreado por los religiosos de la época. Los mismos religiosos que hablaban de Dios lo apedrearon. Él entregó su vida, era un seguidor de Cristo, quien en sus últimas palabras dijera: no le tomes en cuenta este pecado. Liberó el perdón, liberó libertad, entregó libertad gratuitamente a todos aquellos quienes habían tomado una piedra para lanzárselo. Después dice que en Hechos 1b al 2 dice que muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Por otro lado estaban los seguidores del Evangelio que estaban en Jerusalén, se dispersaron por todas partes, como en Judea, en Samaria, y ustedes pueden ver en el mapa, lamentablemente no se ve muy bien donde dice Jerusalén, pero de ahí nace, ¿cierto?, el recorrido para afectar la parte norte y la parte sur, y podían alcanzar a otras personas con el Evangelio de Cristo. Sin embargo, fíjense que entre judíos y samaritanos, aún los judíos que habían creído en Cristo, no se llevaban bien con los samaritanos. Era quizás políticamente o religiosamente incorrecto poder relacionarse con ellos. Sin embargo, ellos fueron y hablaron de Cristo aún en esa región. Entonces llama la atención cómo esta iglesia expandía el Evangelio de Cristo a como dé lugar, predicando, hablando acerca del cambiador de vidas, de quien puede cambiar las vidas, las situaciones, quien puede cambiar las familias. En el versículo 2 dice: y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él. Había una compasión presente en esta iglesia. Otros practicando la compasión, enterrando a Esteban y dando digna sepultura a este hombre. Mientras Saulo llevaba la bandera de lucha para eliminar y exterminar a todos los cristianos, los que habían decidido en creer en Cristo. En el versículo 3 dice: Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Y este versículo lo quiero leer nuevamente. Dice: Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Y curiosamente hoy en día está pasando exactamente lo mismo. El enemigo está entrando a nuestras casas, a los colegios. Está entrando a las casas porque le interesa que la familia se divida, le interesa que el matrimonio no funcione, le interesa que los matrimonios se separen, le interesa que haya rivalidad entre los hijos y sus padres, le interesa que haya destrucción y división total en la familia. Ese es su mayor anhelo. Entrando a los colegios, el otro día hablaba con una persona, y un joven de 16 años, y dijo: yo hace 2 meses me leí el tarot y quedé tan preocupado, quedé ahí muy preocupado por esto. Y yo le dije: ¿y dónde lo leíste? Bueno, yo y todos mis compañeros se leyeron el tarot. ¿Y por qué? ¿Y en el colegio quién lo leyó? Nuestra profesora. La profe leyendo el tarot para todos. Entonces, el enemigo entrando
a los colegios, entrando a la universidad entrando a las universidades con ideologías, con filosofías, entrando a la universidad con el humanismo, con el ateísmo y haciendo tanto daño a quienes necesitan escuchar de Dios. Entrando a los jardines infantiles, a niñitos de 4 años, diciéndole que algo que no está bien es normal. No porque algo suceda quiere decir que sea normal. No porque algo que sea una realidad hay que enseñarlo como algo que es normal. Saben que cuando chico yo una vez escuché algún predicador que decía: la estrategia del enemigo es hacer que lo malo no se vea tan malo. Hoy día la estrategia yo creo que es distinta. La estrategia es lo malo que se vea bueno. Y ni siquiera que se vea, te dice, está bien. Lo que algo que está contrario a lo que dice la Biblia, que se vea, está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no abres tu mente? Está entrando a los jardines infantiles, ya niños de 4 años están viendo cosas que no debieran estar ni escuchando. Y aún dentro de la iglesia nos hemos contaminado, porque a veces hay gente que dice, pero oye, no es tan malo, si esto de lo que estoy practicando actualmente no está tan mal. Y la verdad es que el enemigo está haciendo eso, entrando a nuestras casas, a los jardines infantiles, a las universidades, a los colegios, para llevar a hombres, mujeres y niños a la cárcel de una vida sin Cristo. Una vida miserable. Si usted no tiene a Cristo, puede tener una vida miserable. En el versículo 4, ellos compartían el Evangelio. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. La pregunta es, ¿estás compartiendo a Jesús? ¿Estás compartiendo a quien cambió tu vida? Los que estaban siendo dispersados, ¿se acuerdan? En Judea, en Samaria, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Era una exposición del Evangelio genuina. Era una pandemia que se empezó como a desarrollar, ¿cierto? A infectar por todas partes. Era un contagio que no tenía precedentes. Eran portadores de la verdad, contagiando en las sinagogas, en las aldeas, en las familias, en las escuelas, en los mercados. Era una patología presente en todas las personas quienes buscaban un remedio a la religión que demandaba tantos códigos de conducta que obviamente eran carentes de amor, carentes de aceptación. Entonces, a esta pregunta es, ¿estás compartiendo a Jesús en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio? Aquí tenemos un misionero en nuestra iglesia, que no lo veo ahora, creo que, pero un misionero que estudia en la universidad, en una de las universidades, no voy a decir el nombre, y está con un programa de estudios bíblicos invitando a otros a que vengan. Y él estudia en esa universidad y tiene que lidiar con el rechazo, tiene que lidiar con todo lo que le dicen, incluso sus profesores. Y él está ahí hablando de Cristo en la universidad. Y hay jóvenes que están participando, gente que no conocía a Cristo se está encontrando con Él. Tú tienes la oportunidad de poder llevar el Evangelio de Cristo a otras personas, en tu colegio, en el barrio. ¿Cómo reaccionas cuando el vecino empieza a regar las hojas y la basura de su vereda y la empieza a tirar a tu vereda? ¿Cierto? ¿Cómo reaccionas? Saca una manguera de bombero y... ¿Cómo reaccionas cuando otra persona te hace mal? En el versículo 5 dice, fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Entonces allí les predicaba a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Felipe en Samaria. Y esto realmente es lo que puede traer una transformación a una sociedad. Es Cristo vivo, es el Cristo real. Pablo les decía a los corintios, a otra iglesia que estaba en otra localidad, y les decía que Dios se dispuso que Él fuera conocido a través
de la locura de la predicación, no por sabiduría humana, sino de una forma casi irracional. Y no antiguamente, suena muy antiguo eso, pero hace 10 años atrás, quizás menos, 7 años atrás, cuando yo veía una persona que se paraba en la calle a predicar con un megáfono y gritaba, ¿cierto?, acerca de verdades, yo decía, ellos hacen un flaco favor al Evangelio de Jesucristo porque son locos, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero hoy día tengo solo admiración por esas personas, porque son tremendamente valientes en pararse solos a hablar de Jesucristo y se deben todo mi respeto, son santos de Dios. Y ya saben lo que pasa con el Evangelio. El Evangelio es algo tan sencillo, el Evangelio es tan sencillo. El Evangelio no se trata de lo que yo hago, sino el Evangelio se trata de lo que Él hizo, de lo que Jesús hizo. Se trata de eso. Se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz y está haciendo en nuestras vidas. Lo que Él hizo en mi vida. Me da tanto gusto escuchar aquí en las conversaciones que tengo con la gente de la iglesia, ver tantos ex-Saulos. Los ex-Saulos son personas que años atrás estaban en contra del Evangelio y eran ateos y se burlaban de los cristianos. Y hoy día me dicen, mira, y aquí estoy en la iglesia levantando las manos, creyendo en el Señor. Hay otro por ahí tocando la batería. Y no el Pablito de hoy día, sino otro que conozco. Y decía, ¿sabes que yo me burlaba tanto de esta gente y hoy día estoy acá? El otro día conversaba con una persona y él también viene con un trasfondo de mucha incredulidad y decía, y vine a uno de los eventos que hacen acá en la iglesia y no podía creer cuando de repente me miré a mí mismo. Él me contaba esto y tenía mis manos así. Y yo decía, este no soy yo, ¿por qué estoy con las manos levantadas? Y resulta que no puedes parar lo que el Señor está haciendo, la obra que el Señor está haciendo en ti, aún en las personas que eran ex-Saulos o ex-ateos y hoy día están compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Toda la gente escuchando con atención lo que Felipe decía, toda la gente escuchaba con atención lo que este hombre estaba transmitiendo a las personas. El mensaje de la cruz es algo que realmente fascina, es algo nuevo. El mensaje de la cruz es algo tan hermoso, tan genuino, tan delicado, tan sencillo. El mensaje de la cruz es algo que puede traer atracción a otras personas. La pregunta que hace el obispo acá en confirmaciones, la pregunta que él hace es, ¿qué hizo Jesús por ti? Le pregunta a todos los que se están confirmando. Y saben que la respuesta a esta pregunta es lo que debemos compartir con otros. La respuesta a esta pregunta podría cambiar la vida de otra persona, porque empieza a decir, oye, si lo hizo contigo, puede hacerlo conmigo. Es lindo, ¿no? Jesús puede hacer un profundo cambio en tu vida, en tu familia, en la situación que estés viviendo. En el versículo 7 dice que muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en la ciudad. Porque eso es lo que sucede cuando la gente entiende el mensaje de Cristo. Hay alegría, hay gozo, hay liberación. Cuando uno entiende el mensaje, dices, esto era todo, esto era lo que parece que la religión quería explicar. El mensaje de Cristo, muy sencillo, y queda ese gozo y la alegría, felicidad. Yo no estoy diciendo que vas a estar exento de problemas, sino los problemas llegarán, pero con Jesucristo es mucho más es distinto. Con Jesucristo es distinto la forma de enfrentar las olas. Recién en la canción hablaba con Nicolás y en la canción que se leía ahí dice, tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y le decía a Nicolás, haciendo un breve análisis de eso, la letra debiera decir, van a fallar. Porque pueden es como medio condicional o podría ser que fallen, pueden ser que no fallen.
Pero la verdad es que nuestros pies sí van a fallar. En las aguas sí vamos a fallar. El hombre que había compartido con Jesucristo, el hombre que había estado con Él todo el tiempo, puso sus pies en las aguas y avanzó un poquito y se hundió. Y es algo natural porque somos humanos y vamos a fallar. Y por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Contagia, comparte este síndrome infeccioso. Esta patología tiene que estar presente en nuestra iglesia para que otras personas puedan conocer a Jesucristo, para que otros puedan enamorarse de quien cambia las vidas. ¿Saben qué? Es mi misión también decirles que hay consecuencias de tener este síndrome. Una de las consecuencias es que puedes ser rechazado por tus amigos, por tu familia, por la sociedad, porque de repente tú vas a leer en la Biblia aquí, que es muy clara, la Biblia no tiene ambigüedades, la Biblia es clara respecto a ciertos temas, y de repente tú te vas a encontrar con que si tú dices, oye, pero que mentir es malo, la mentira dice que está mal, porque los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y alguien te podría decir, es muy fácil escuchar esto hoy día, pero estás diciendo eso. ¿Eres mentirofóbico? Pero es que el adulterio no mira, la Biblia dice que el adulterio no está bien. ¿Eres adulterofóbico? Y la gente en la iglesia lo empieza a creer. Y tu postura o tu creencia es en base a lo que dice la Biblia. Yo le creo a la Biblia, le creo a lo que el Señor dice, y no las posturas humanistas que hoy día están en la sociedad invadiendo incluso nuestra iglesia. Es impresionante cómo se ha metido tan fuerte. Yo le creo a la Biblia, y le creo a la palabra del Señor. Y no por eso voy a ser un mentirofóbico. No por eso. El Señor ama a todos nosotros quienes practicamos la mentira. Levante la mano quien no practica la mentira. Amén. Ya mentí otra vez. Además, ser un PJ positivo podría producir serios daños irreparables con el enemigo. Irreparables, pero es el mejor daño que te podría pasar. Tener cero comunión con el enemigo y tener 100% comunión con el Señor Padre. Ayer tuve el privilegio de ir a TEC y les conté una historia que me pasó hace poco y tiene que ver con que cuando tú eres parte de este síndrome y lo empiezas a vivir, este síndrome empieza a hacer cosas que tú quizás naturalmente no hubieras hecho. Entonces el síndrome empieza como algo sucede en tu manera de actuar, en tantas cosas. Entonces la historia, para finalizar, se las voy a contar. Y dice que el otro día estaba arrendando la casa, y como estaba arrendando la casa, necesitaba pintar la casa. Entonces fui a una de estas mega ferreterías que hay hoy día y compré una tineta de pintura, una grande, ¿cierto?, de blanco color Dios, porque era blanco, era blanco puro. Y compré la tineta, 52.890 pesos, la coloco, después se va a dar cuenta por qué dije el precio. Lo coloco en el carrito, me voy, pago, llego a la casa, se abre la tineta, ¿cierto? Y nos damos cuenta que no era blanco, sino era blanco invierno. La abrí y me dio frío al tiro, así que la tapé. La llevé de vuelta, llego al mesón ahí de cambio y le digo, señorita, mire, traigo la pintura, yo pedí blanco y me pasaron esta y resulta que es blanco invierno. Entonces me dice la niña, pero difícil porque ya la abrió ya. Sí, pero es que ustedes me la dieron, entonces me la tienen que cambiar. Y me dice, no, voy a tener que llamar a la encargada. Y llama a la encargada, pues. Entonces llega la encargada y me dice, ¿adivinen qué? Lo mismo. Dice, sí, pero ya la abrió ya. Ya no
No, pues sí la abrió. Pero es que yo compré esta. Y ella me decía, pero ¿cómo usted no se dio cuenta que dice blanco invierno? No sé, pero yo pedí blanco, blanco, blanco y usted me dio blanco invierno. Entonces la tiene que cambiar. Y al final empezamos la discusión, que no, que usted, que se equivocó, que no sé qué. Y empezamos en esta discusión y yo me empecé a acalorar, ¿ya? No precisamente el Espíritu Santo, sino era otro tipo de calor. Y yo le empiezo a mirar distinto a esta señora y le digo, mire, yo no quiero perder el tiempo con usted. Y llama al gerente, quiero la persona que toma las decisiones, que venga. Le hablé un poquito más, no sé si golpeado, pero un poquito más, así como una pestañita, no un escalón, sino una pestañita, ¿no? Entonces ella ahí se puso un poquito nerviosa y como que ya, pero es que no se trata del gerente en la cuestión. Y al final llamó al promotor de la marca, revisó la pintura, que no estuviera usada, que no estuviera mezclada, dijo ya, ok, sí, lo vamos a cambiar. Ah, ok, listo, gracias. Y agarré la nueva pintura, la blanca, 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 la coloco en el carrito, me voy a la caja, habían 3 personas antes de la caja, haciendo la fila, y estaba ahí, quedan 2 personas, queda una persona, y de repente el corazón empezó a latir más fuerte, así. El corazón empezó más fuerte, y ahí el Espíritu Santo me manda un WhatsApp y me dice, devuélvete y pide perdón. Y yo, Señor, esa no es tu voz, ¿cierto? Esa no es tu voz. Es una confusión, son mis emociones nomás. Y quedaba ya solo una persona. Y yo, no puede ser, Señor. Y cada vez era como que, si llegaba a la caja, es como que estaba salvado. Era como ahí bacán. Pero se demoraba y al final dije, agarré el carrito de vuelta, me metí a los pasillos, llegué al sector de pintura, pregunto por esta persona, le voy a cambiar el nombre, Alejandra. Entonces llego, oye, estará Alejandra, ella me acaba de atender y ya no la veo, está por aquí, no sé, que recién estaba acá, pero ya no está. Y empezamos, la esperé 5 minutos y después la empecé a buscar por los pasillos y empiezo a buscar a Alejandra. Y no la encontraba y miraba por todo, y empecé a orar, Señor, que aparezca Alejandra, pero ojalá que no, pero que aparezca Alejandra, pero ojalá que no. Y estaba ahí entre la que, luchando. Tema que llego a la caja y no la encontré. De que me fui a la casa, estaba mi familia, estábamos en el almuerzo, les cuento esta situación y les digo, pero miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Ustedes me van a acompañar como familia y yo voy a pedir perdón. Así que lo vamos a hacer así. Y dijeron, ya, ok, bacán. Ya, pues el tema que pasó, y a los 3 días yo me había olvidado, pero completamente de la situación. Y ahora estaba nuevamente en la misma mega ferretería, en el pasillo, en el Palacio de los Rodillos, lleno de rodillos, comprando rodillos. Y empiezo, y aquí había una escalera larga que hacen reposiciones, la conocen, ¿cierto? Está gigante. Entonces había alguien que subía y bajaba todo el rato, subía y bajaba, y yo comprando los rodillos, y de repente miro hacia el lado, y adivinen quién era. Alejandra. Y chuta, la Alejandra. Y ahí empecé a comprar los rodillos de espalda, así, todo el rato, para no verla. Y estaba en eso, y de repente escucho el Espíritu Santo nuevamente que me dice, me lo dice en inglés, me dice, do it. ¿Qué significa? No, en este caso era un poquito más largo. No seas charcha y anda a pedirle perdón. Entonces yo fui y dije, no puede ser, pero ahora no estaba preparado porque la excusa era ir con la familia y toda la cuestión me iba a preparar. Y entonces voy y hablo con Alejandra y le digo, tú eres Alejandra, ¿cierto? Sí, dígame, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, yo el otro día vine, ¿te acuerdas de mí? Yo vine para el cambio de una tineta. Y ahí empezó a abrir los ojos nuevamente. Y ahí empezó a agachar que era el de la tineta. Entonces, y yo le dije, sí, bueno, venía a hablar contigo. ¿Sabes por qué? Porque el otro día me pasó lo siguiente, que tuvimos la conversación y después de tú me cambiaste la pintura y llegué a la caja, y cuando llegué a la caja, en mi corazón sentí muy fuerte que tenía que venir a pedirte perdón. Entonces yo me devolví y te busqué y no te encontré. Entonces, ahora que te veo, vengo a eso, a pedirte perdón. Y Alejandra estaba ahí emocionada porque
Era algo fuerte. Y ella me dice, es que nunca en mi vida me había pasado algo así, que alguien me pida perdón por algo así. Entonces yo le digo, bueno, esperando ahí el momento, estaba algo ahí emocionada, yo le dije, bueno, pero para mí es importante saber si tú me perdonas, o si no te traigo otra tineta. Entonces ella me dice, sí, te lo perdono, me dice. Entonces le di la mano y le dije, que Dios te bendiga. Y ahí fue la gloria, esa sensación. Ustedes no me van a creer, pero están en la libertad de no creerme, pero es verdad. El tema es que yo salí del pasillo y ¿saben qué música empezó a sonar? Música de Rocky Balboa. Así. Entonces yo me sentía, ¡ay, qué maravilla! Porque la humillación, no la humillación, pero la sensación ahí era, pero después era como la música de que triunfamos en lo que el enemigo justamente quiere que no hagas, sino que produzcas daño nomás, solo daño. Pero cuando está el Espíritu Santo, cuando eres un portador de Jesucristo, las cosas cambian. Empiezas a reaccionar, empiezas a hacer cosas distintas, a pedir perdón a tus papás, de la forma como les hablaste. Empiezas a pedir perdón a tus hermanos, porque cuando ingresaban a tu pieza, tú los tratabas horrible, y ahora empiezas a mirarlos como Cristo lo miraría. Empiezas a relacionarte de una manera distinta, porque siendo un portador de Jesucristo, las cosas pueden ser mejor. Porque tal como Alf decía el otro día, a través de esta marcha para Jesús, que más de 50.000, 60.000 personas, ¿cuánto? 80.000. Yo no los conté, así que bueno, 80.000. Estos 80.000 personas que dicen aquí, era tan increíble ver cómo tanta gente es parte de este síndrome. Y es lo que nos debiera mover, el amor hacia otra persona. Siempre que compartas, siempre mira a la otra persona como superior a ti. Independiente que sea de tu misma condición social, de tu mismo partido político, si lo tienes, o si no es cristiano, si tiene otra religión, siempre verlo como una creación de Dios y nunca olvidando que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Así que, iglesia, sean portadores de Jesucristo, comparte, invita y lleva a otros ese amor que sobrepasa todo entendimiento, tal como se leyó en Efesios, para que muchos puedan ser parte de todos los que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo, alcanzando vida eterna y el perdón de nuestros pecados, para que muchos más puedan ser parte de todos los santos. Que el Señor les bendiga y tengan una hermosa y bendecida semana. Gracias.